Barrios, y a Javier López Escalona, que es el presidente de la sección de música, con 28 años, y que también nos está ayudando a hacer esa labor, ¿no? Acaba de empezar, vamos poco a poco, pero esa noche solo quería comentar eso, con lo cual se acaban de dar como dos novedades nuevas, ¿no? Ahora mismo. Y a partir de aquí, pues pasarle la voz al director de la Almoraima Empresaria. Gracias, buenas tardes. A mí lo único que me gusta más que presentar Almoraima cada 6 meses es hacerlo con todos ustedes, que cada vez vienen más con esta representación tan nutrida de lo mejor de la cultura de nuestra comarca. Porque mire al rincón al que mire, aquí hay una calidad impresionante. Y hablo solo de lo académico y artístico. Lo humano lo dejo para la interpretación de cada uno, porque hay un montón de amigos con los que llevamos mucho tiempo haciendo este camino. Así que la tarde en la que me toca decirles, si ustedes han visto lo bonito que nos ha quedado este número, que esta vez lo hemos vestido de un vino tinto suavito, que creo que era color de esta temporada, navillero, y el interior fantástico, nos lo ha adelantado nuestra presidenta, ustedes lo van a ver dentro de un momentito. La noche magnífica, porque presentar Almoraima es algo muy bueno para nuestra tierra, y si encima viene acompañado de las noticias que nos da Susana, de la que nos da Eduardo, y de la que decía Susana que iba a hablar yo, que no lo haré, el tema de indexación, porque lo va a hacer dentro de un momento Palma Tonda, que es quien ha llevado la rienda de un trabajo brutal para que esto sea pronto una realidad, uno de nuestros deseos y uno de nuestros retos, pues mejor que mejor. Ustedes saben que en este octubre se cumplen justo 50 años de la inauguración de la Galería Cartella en San Isidro, la primera galería de arte de nuestra tierra, y detrás de eso estaba naturalmente Rafael García Valdivia, que Tito me estaba preguntando, ¿Rafael está aquí o no? Es que Rafael ya no sale de noche. Pero le dije que iba a recordar los 50 años de aquel invento suyo, fantástico, importantísimo, que abrió el camino de otras galerías que vinieron detrás, que vinieron después, y que han mantenido vivo ese mundo de las artes plásticas en nuestra tierra. Después llegó otra galería cartella, ya ubicada en otro lugar y con otra dirección. Llegó la galería de Magda Velotti, y en su entorno se forjaron algunos de los grandes artistas que tenemos en la comarca y que publican habitualmente con nosotros. Esta tarde tiene también de especial pues que nos acompaña Tito Benadi, que es este señor al cual sus amigos han perdido esta tarde dando vueltas por Algeciras de dónde estaba el instituto, que yo no sé cómo todavía no lo encuentra con las de veces que ha venido por aquí. Pero en fin, él tiene estas cosas y tenía mucha ilusión en venir a contarnos alguna cosilla. Cuando Eduardo y yo se lo planteamos, porque él firma uno de los artículos, como dijo antes Susana, pues inmediatamente dijo que sí, porque Tito siempre dice que sí. Alguna vez al principio te dice, bueno, no sé, como cuando el verano pasado fuimos a tomar un refresco allí en el Butafón de Gibraltar, y le dije, Tito, igual montamos una jornada de historia, vale, igual te lo dedicamos a ti, eso ya le gustó menos, y tú por qué me escribes algo, y me mira él y dice, no voy a escribir no sé qué, no sé cuánto, vale. Cuando terminamos de tomar la Fanta de naranja y nos fuimos caminando hasta su casa, que yo le llevaba la bolsa de Almoraima, que pesaba mucho, por el camino me fue contando el argumento del artículo que iba a escribir en su llanito natural, porque él quiere hacerlo en castellano, lo escribe horriblemente mal, me lo manda y yo se lo voy traduciendo, y es una de las experiencias
más gratas que podemos llevar a cabo, porque además el tío mete por medio palabras que yo digo, esto son cosas que se ha inventado, intento traducirlo, ponerlo en castellano y es imposible, es que es esa la palabra. O sea, está encontrando palabras que se usaban en la raya entre Gibraltar y la línea, que no están en los diccionarios, pero que son la palabra porque define un comportamiento de nuestra gente hace un montón de tiempo. Por eso aquello no encajaba de ninguna de las formas hasta que nos sentamos en el siguiente colacao y ya quedó claro con nota al pie lo que significa. En fin, que Tito es una institución, Tito es otra institución, porque es que hay unos cuantos de los que están aquí en esta sala que llevan toda la vida dedicada a esto y mostrándonos el camino. Los que hemos llegado detrás, pues nos hemos encontrado con el trabajo pues como muy bien planteado y con el sendero muy bien marcado. Así que una tarde magnífica. Yo me callo porque ahora tienen que hablar la gente importante, que son Tito por una parte, Palma por otro, y José Manuel Precio, que es otro de nuestros grandes personajes que lleva toda la vida ahí apoyando al instituto desde la Universidad de Córdoba. Lo acabamos de fichar para, él no lo sabe, para el concepto editorial de la revista, sigue todavía en activo y queremos que cuando el tío llegue a la jubilación esté en uno de los puntos clave que le dan prestigio a la revista. No solo la revista será a las personas que contribuimos a este enorme esfuerzo. Así que yo me callo, creo, Presidenta, que le toca a ti, ¿verdad? Muy bien. Pues antes de empezar, quiero que me perdone por haber llegado tarde, pero mi piloto decidió darle 3 vueltas al puerto antes de llegar aquí. Señora Presidente y queridos amigos del Instituto, con quien yo he trabajado ya más de 30 años. A usted le quiero agradecer por las palabras que ha dicho sobre mí, que la considero, me dan una honra que posiblemente no merezco. Pero sobre todo quiero dar las gracias por el agasajo que me han tratado en las últimas semanas, que posiblemente extendieron un poco, pero me gustó. Para mí ha sido un gran honor y ha marcado una de las relaciones más importantes de mi trayecto como historiador. Sigo en mi estilo español, que según me dicen los que entienden, es enteramente afuera de lo que el diccionario de la lengua apunta. Pero sí, es el español de mi tierra, el español que aprendimos en el siglo XIX de aquellos campesinos de la Baja Andalucía que por razones económicas se acercaron a Gibraltar y entre ellos había muchos italos, porque estas personas en general eran analfabetos, pero que tenían una forma de expresarse increíble. Y si no conocían la palabra, la inventaban y yo también. En todas mis ponencias al instituto he tratado
de hablar en español por cortesía, porque estoy en España. Y aquellos editores que han tenido que reeditar mis textos se han tirado de los pelos para hacerlos aceptables a un público educado. Yo aprendí a hablar español a los 2 años y en inglés a los 3, a los 4, pero toda mi formación ha sido en inglés y tengo mejor uso de palabras en inglés, y para mí siempre expresarme sobre cuestiones serias en español me cuesta un poco. Y he llegado a una edad que por mis años no tengo la flexibilidad de pensar en inglés y hablar en español al mismo tiempo. Pero vosotros. Aunque Algeciras y Gibraltar están muy cerca, yo me enteré del instituto por primera vez cuando estaba visitando a un amigo en Madrid. Se llama Diego Lamela y era un presentador de radio que había visitado varias veces en Gibraltar. Y en nuestras conversaciones me dijo que había encontrado en las crónicas antiguas unos informes sobre Gibraltar que nunca se habían anotado. Y como yo tenía una librería, se lo publiqué. Y lo puse en venta. Aparentemente, mi buen amigo Rafael García Valdivia pasó por mi librería, envió este folleto, pequeño libro, y le escribió al editor que le permitiera incluirlo en una faceta de la novela. Porque por Diego me enteré del instituto y me dio referencias de Rafael. Y cuando la primera vez que vine aquí por Estado después, me encontré con él, fue muy amable, me ayudó mucho y desde ese tiempo estoy miembro del instituto. Mi primer ensayo en Almoraima fue en el año 91, en que había una carta en un periódico local, el Guardian, local de Gibraltar, del que no existe ejemplares, sobre las fronteras. El periódico original se ha perdido, pero la carta fue tan importante que la Gibraltar Chronicle la tradujo al inglés y la publicó en inglés. Y claramente para Almoraima tuve yo que traducirlo otra vez al español. Cuando vendí mi compañía, que fue en el año 73, y ya más de 50 años,
me pude dedicar a lo que a mí me interesaba más, que eran los libros y la historia. Y por supuesto, lo que más me interesaba eran cosas sobre Gibraltar y el campo de Gibraltar, porque yo creo que tenemos una historia común muy importante, que por cuestiones políticas hay quien dice, y todavía hay gente que lo siente, que no tenemos conexión, pero no es verdad. Yo nací más de 25 años, o sea que nací en una cultura en verdad del siglo XIX, y para mí fue y sigue siendo que el campo de Gibraltar es una sociedad con diferencias locales, algunas muy importantes, pero no hay que magnificarlo. En verdad, lo que nos une es más importante que lo que nos separa. Me retiré de los negocios porque ya tenía bastante para mantener mi numerosa familia y me dediqué a la historia. Pero esto fue en el año 73, en 1973. Y lo que no podía yo entender, porque a ese tiempo yo vivía en Inglaterra, pero trabajaba mucho en España, la situación en este sector causado por problemas políticos y la falta de comunicación que había entre los gibraltareños y los campos gibraltareños. Afortunadamente, mi política, desde entonces la cosa ha cambiado, pero por los primeros años me trataban muy mal en mi pueblo por tener la osadía de ser amigo de los españoles que tanto temían y que tanto también ellos. Los tiempos pasan y me alegro que ahora estamos en el principio de un tiempo diferente en que nos podemos hablar, en que nos podemos ser amigos. No todo va a ir bien en la hora, hay ciertas ideas que están muy enconadas. Hasta el día de hoy hay gibraltareños que me dicen, ¿cómo podemos hacer un contrato con España? Bueno, gracias a Dios, o gracias al actual gobierno español, que han presentado en forma en que podemos empezar a convivir. Y tenemos que tener en cuenta que si no fuera por la presión hecha de parte de Inglaterra, posiblemente no se hubiera llevado a cabo. Pero ya hemos empezado. Yo creo que con el tiempo nuestra mutua simpatía será lo que nos va a unir, porque tenemos mucho en común y tenemos mucho que ofrecer unos a otros. Los años pasan, pero lo que tengo es que en ambas partes hay gente que quiere hacer las cosas
muy apresuradamente. Y eso no es conveniente. Hay que llevar las cosas muy lentamente, hay que conversar unos con otros y hay que con un diálogo llegar a un entendimiento entre nosotros en que se acepta el sentido legal de lo que tiene España por la nacionalidad de Gibraltar inglesa y el miedo que tienen los gibraltareños del Estado español. Porque vivimos y aquí España ha progresado mucho, tiene un gobierno que por fin la trae a poder ofrecer su grandeza a Europa, que por mala administración no pudo hacerlo por varios siglos. Y espero que las personas que tienen ideas muy hostiles serán hallándose con el tiempo, porque no sería bueno remover la cosa ahora que nos podemos dialogar y conocer y ser amigos. Y lo único que puedo decir es que muchísimas gracias al Instituto, ha tenido una posición muy importante en mi vida y siempre he tenido la mejor aceptación y amistad de mis compañeros en el instituto. Especialmente quiero nombrar a Andrés Tavía, que le conocí por primera vez en Tarifa, en la segunda jornada de Victoria, y hemos sido amigos desde entonces, y también Manolo Álvarez y Mario Caña, y sobre todo a mi insigne editor Ángel, con quien estoy en contacto casi toda la semana y que ha tenido que sufrir el editar mis textos y por eso no le quedan pena. Muchísimas gracias. El director del instituto que introduzca la intervención de José Manuel Recio, como les decía, es delegado del Instituto de Estudios en Córdoba, lo que ejerce desde hace un montón de años, y presentó un trabajo que hemos publicado en este número y es el que toma la portavocía de los autores que no son de historia en este trabajo que tenemos aquí. Así que te dejamos los pocos minutos que nos ha dejado Tito, que cuando empiezan a oír los varios. Así que viene la parte. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por todo lo que habéis desplazado y asistir aquí a la inauguración la presentación del Almoraima y número 63. En la última jornada que tuvimos de Historia Natural de San Roque, os recuerdo que participó el Darío Bracho y Rafael Cerpa, que están allí,
en el sentido de que, bueno, tenía una propuesta de que cuando se estaban sembrando los árboles en el Parque Reina Sofía de la Línea, pues parecía ser que había una costa en profundidad que dificultaba exactamente el crecimiento de las raíces. Entonces hicieron este esquema, donde ya veis aquí exactamente que están hablando de la capa impermeable, exactamente arena suelta, o incluso había, le llamaba exactamente la capa impermeable, mucho también como una laguna abajo. Yo me ofrecí rápidamente y digo, mira, vamos a hacer exactamente, vamos a estudiar eso con detenimiento y todo a más detalle que podamos. Me acuerdo, la zona de Reina Sofía, que ahí lo tenéis, hicimos exactamente una serie de perfiles, una serie de cartas, uno que fue exactamente en el perfil del barco, que lo tenéis ahí, y otro exactamente, que cogió también un poco más allá, que es el Corchat, para establecer civilismo y también algunas muestras de playa, etcétera, etcétera. Todo con vista que estudió un poco el istmo arenoso, porque ha sido estudiado ya desde hace tiempo para aportar algunas nuevas significaciones al respecto, etcétera, etcétera. Bueno, se pasó al laboratorio, hemos estudiado los perfiles y determinamos ahí una serie de parámetros como el color, los carbonatos, etcétera, etcétera, que solamente me gustaría destacar las cosas. Al respecto hay una costra muy dura que está exactamente a unos 100, 150 centímetros, que están compactadas, que son las mismas arenas, como veremos, que están en todos lados, que parece ser que la compactan. El ascenso y el descenso del freático, el freático no tiene sal, es agua dulce, está a 1,5 metros, o sea que hay que tenerlo en consideración en ese sentido. Y también nos permitió, bueno, otro último detalle cerca de la densidad real, pues vemos que existía diferencia entre las arenas que eran eólicas, o sea, de tipo duna, que el viento las movía, y las arenas que eran de tipo playa, que se quedaban estancadas al aire, muy rápidamente y muy en síntesis. En efecto, ahí tenía un poco la interpretación ya del gráfico que era de partida, y tenemos un 48% de los carbonatos, la costa de África, los limos, el agua dulce freática, como digo, una salinidad inexistente. Y hicimos una cronología, que es lo que yo quiero terminar y deducir para el siguiente paso, el siguiente paso de tiempo, una cronología que nos dio exactamente unos 3.610 años por el carbono 14, ¿no? Bien, ahí tenéis la costa, una sección, y ahí tenéis la concha, donde se hizo exactamente esa relación de la concha de Cardi, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué digo eso? Bueno, ahí tenemos exactamente las representaciones, pero me paro como es natural para poner de manifiesto que la costa es arena de playa, completamente cementada por el acuífero que está debajo, y bueno, no nos paramos en ese sentido, porque la bibliografía decía que era una almaquera, que no tenía nada que ver. Bueno, pues sí tiene nada que ver, pero la almaquera se dice en el año 60, con Isidro García del Barrio, cuando hace los estudios comarcales del sur, y de eso hace mucho tiempo, pero que era una almaquera y en realidad no es exactamente las arenas que hay ahí. Pero yo voy a volver exactamente, muy sucintamente a esa cronología, y desde el punto de vista geomorfológico yo traigo dos propuestas que quiero considerar, sobre todo nuestros compañeros, los historiadores, para ver si seguimos opinando de la misma manera o abandonamos exactamente lo que queremos mantener en ese sentido. Bueno, eso son fotos que yo tengo del istmo arenoso, de principio del siglo natural. Siempre el istmo arenoso es un paseo muy inhóspito, el viento hace que lo diga, el mar de Levante, el acuífero, laguna, eso aparece en todos los mapas, etcétera, etcétera, que podemos consultar. Y tenéis otro, donde da la sensación que el mar de Levante es hasta donde se mete frente a la actividad de la bahía y demás. Aquí, por ejemplo, hay un mapa, ¿no?, de Seida del siglo XVII, como pinta el istmo, como pinta los humedales, como pinta la laguna que existía en la UNA, y aquí del Peñón, o sea, todo eso, como es natural, no nos paramos de más. Pero la datación que hicimos de este mismo viene a coincidir con otras ferias, o sea, Rodríguez Vidal, ese Alex, el filósofo de Gibraltar, Clemente Pérez, bueno, pues todo anda más o menos una cronología exactamente, aproximadamente de las mismas fechas. ¿Por qué digo eso? Porque yo creo que nosotros tenemos que pensar, y yo creo que todo el mundo tiene en mente, que el primer local de la antigüedad estaba en Gran Hermano, no Estados Unidos al continente.
se ha ido huyendo progresivamente por la acumulación de arena, la formación del istmo arenoso, el tómbolo lo ha ido uniendo al continente. Muchos de esos tómbolos son fruto de la actividad propia, la actividad humana, actividad antrópica, que empieza desde la antigüedad, y ahí prácticamente he hecho yo una simulación como vio de suprimir todo el istmo y tendríamos exactamente pues, un peñón de Gibraltar por el lado casi 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de la costa. ¿Por qué digo eso? Porque si ahí tiramos la curva de nivel de 2 metros y sale 3, que era el nivel del mar en la época romana, que eso se tiene constancia, pues el nivel del mar, pues bueno, sería ese mar llegaría hasta los pies de Sierra Morena, pero hoy de Sierra Carbonera, seguimos de Córdoba. Por lo siguiente, eso es algo que tenemos que trabajar. Yo te perdono los historiadores, pero decía Estrabón en la antigüedad que en Gibraltar habría que pasarlo por la derecha, y dice tú, bueno, ¿por dónde lo va a pasar? Por bonito se puede pasar por la izquierda, con más problemas, con más arena, con más bajo, pero lo deduzco todo geomorfológicamente, que nuestros compañeros historiadores me perdonen por meterme los que no me llaman, pero ahí hay una evolución geomorfológica bastante interesante acerca del peñón que se ha ido subiendo a través del mismo del interior bastante lejos. La curva de nivel de 2 metros está muy metida en lo que de Sierra Morena y demás. Bueno, esto es la segunda idea que traigo, bueno, es prácticamente una montaña de Gibraltar, donde está Gibraltar, donde se ve la bahía, donde están las columnas, que si una africana, que se ve mucho que el otro, bueno, no quiero entrar en eso demás, pero sí me gustaría decir, primero, que yo creo que si no me equivoco, el término Calpe en la antigüedad se discutía de que porque el peñón era cóncavo, de hecho es cóncavo, o sea, veía arriba el mapa y veía abajo las curvas de nivel, y como tiene una concavidad hacia el viento de delante, eso es lo que hace que atasca una duna. Sabéis que hay una duna rampante impresionante que llega casi muy arriba, con unas dimensiones terribles, estamos en Gibraltar, y con unos niveles marinos mucho más bajos, porque si no, no hay quien barra esa cantidad de arena, etcétera, etcétera. Por lo siguiente, la concavidad de Gibraltar queda manifiesta. Estas son también muy indutativas, pues son razas marinas, o sea, son niveles del mar, ¿no? Alturas del nivel del mar. Gibraltar tiene hasta 3, eso por un lado puede ser ascenso del nivel del mar, pero también la tectónica, porque toda esta tectónica está empujando mucho a Gibraltar y está subiendo tectónicamente muy deprisa, pero esa raza de ahí, no sé si se llama río, se llama Plafondil o de los molinos, siempre son muy interesantes, y ya la estoy viendo yo, teniendo Gibraltar, ya la estoy viendo yo desde el nivel del mar que es y camino del norte de África. Todo el mundo conoce esto de Gibraltar, ¿no? O sea, el típico símbolo que hay en Gibraltar de las 2 columnas, te explican el mundo antiguo, las 2 columnas, etcétera, etcétera. También había que no sé si sigue existiendo, y ahí más o menos pues se forma una especie de forma de... Tengo que decir que esto que estoy diciendo, eso ya lo he puesto en la Real Academia de Córdoba, porque yo me he pasado 25 años como académico correspondiente de la Avenida de la Concepción, pero ahora he pasado a Córdoba, en la tesorería poco de los numerarios, bueno, y allí no tengo un público tan crítico como vosotros, porque allí esto es un poco largo, aunque les dije que, bueno, Alfonso X y su padre están enterrados en San Hipólito, que todo esto no viene de la Iglesia, cuando ese que esto tampoco es número que los conquistadores de Gibraltar a los árabes que están aquí enterrados en la ciudad de Córdoba. Pero esta forma de así de verdad. A mí me obsesiona de verdad cuando uno va desde el nivel del mar y camina hacia África, está saliendo del Mediterráneo, cómo se ve Gibraltar. Gibraltar se ve con 2 peñones impresionantes. Tanto así, esa foto ya es mía. Y fijaros la morfología que tiene Gibraltar en la cara este, muy diferente a cualquiera, ¿no? De tal manera que tú ves eso geomorfológicamente, y bueno, ya te vas aproximando un poco, como os digo, a esta morfología que intento asemejar o de alguna manera inspirar. De tal manera que si tú coges el peñón y dices, bueno, pues si en la zona sur son dolomías grises y la zona norte son dolomías grises, y la parte del medio exactamente son unas amarillas impresionantes de una rampante, bueno, pues si haces esta composición loca mía geomorfológica, o no estás tan equivocado, ¿no? Porque parece que ese anagrama, ese símbolo, ese escudo, como queramos llamarlo, os da la sensación que está inspirado un poco en la parte, digamos, oriental del peñón, que era la de donde se veía, sobre todo desde el nivel del mar. Si eso lo hace y lo suma a que el peñón estaba a 1,5 kilómetros casi despejado en la antigüedad del continente, pues le da un poco para mí más la razón, ¿no? Más la razón.
Por lo siguiente, bueno, es un atrevimiento que yo tengo desde el punto de vista geomorfológico a considerar aquí a toda la comunidad de historiadores, que seguramente que me darán a puñete después de estas cosas que estoy comentando, pero verdaderamente que geomorfológicamente tiene un parecido terrible. O sea, tú vas por ahí con un barco y estás viendo exactamente eso, ¿no? Y eso, no hace falta decirlo, que está en el escudo, como es natural constitucional español, que tenemos la bandera y que está en muchísimos sitios, y yo no quiero meterme en ese tema y demás. Bueno, son dos propuestas, bueno, que tengo ahí en mi cabeza, ya en los últimos años académicos, digamos, universitarios, donde quiere decir que considero un poco que el pequeño estaba retirado y que se ha habido unido. Yo no sé del siglo XVII y XVIII, que yo soy un lector amplio, dice su bibliografía, cómo hacía la trinchera, ¿no? Estaba dado con un metro recién. Tiene un comentario estupendo de Cadalso que dice que había que subir la trinchera no para abajo, porque para abajo no podía, porque estaría la boca. Entonces tienen que subir para arriba y demás. Y esas cosas, bueno, un poco yo con toda la cuestión morfológica que me ha invitado todos los datos primeros que hemos sacado del Istmo, y bueno, y esto sería más o menos, esto no está publicado, ¿no? Porque me da hasta miedo. Me da hasta miedo, pero simplemente, bueno, estamos aquí entre amigos, entre miembros del instituto, y yo, bueno, abierto a todo el mundo me diga, mira, dona la idea, no se van a ver que por ahí no van las cosas, pero morfológicamente, sinceramente, yo le veo un parecido tremendo. Así que muchas gracias. Magnífica tarde de buenas noticias, de intervenciones de gente brillantísima, con la de Palmatonda, que Palmatonda Palmatonda llegó aquí al instituto hace poco tiempo, presidenta de la sección de psicólogos, pedagogos y demás. Llegó y la lió, revolucionó a su sección, empezó a inventarse unas jornadas transdisciplinares que han tenido un éxito extraordinario y todos estamos esperando las terceras palmas. Dijiste que no las habría, pero estamos deseando, porque son las únicas que han traído a chavalines al instituto, al futuro. Palmatonda, licenciada en Ciencia Física, doctora en Pedagogía, una mente privilegiada, una capacidad de trabajo y de organización inconcebible y un corazón enorme. Y la Junta de Consejeros, que es la que compone los presidentes de sección y preside Eduardo, tuvo la genial idea de encomendarle algo imposible: marcar el rumbo de que intentásemos al Moraima alguna vez. Llevamos años con ese nudo gordiano, no hay manera, salvo que el tema caiga en manos de Palma y se va a convertir en una realidad. Estoy absolutamente convencido. Así que ella nos va a contar algo de todo esto. ¿No funciona? Salimos. Se necesitaría porque hay un QR dentro del poder imperial y entonces necesita la presentación.
frente a un reto apasionante. Llevamos mucho tiempo intentando lo que es la indexación académica de Almoraima, Revista de Estudios Campos Gibraltareños. Queremos indexarla en los principales índices de impacto académico internacionales. ¿De acuerdo? Esto no es solo una mera trámite tecnológico o técnico, sino que esto es una estrategia editorial que implica compromiso, implica trabajo en equipo y visión internacional, proyectar Almoraima fuera de nuestra frontera. Necesitamos que sea una visión nueva de calidad, de innovación y que dé visibilidad global a nuestro proyecto. Fijaos, realmente, ¿qué queremos hacer cuando indexamos Almoraima? Pues se trata de que cojamos nuestra revista y la incluyamos en un catálogo de bases de revistas internacionales que le van a dar un prestigio internacional y una visibilidad global. Nuestros artículos, nuestras revistas, van a ser leídos en todas partes del mundo. Y eso nos va a abrir una puerta al prestigio académico. Las indexaciones en las distintas bases pues tienen un número asociado que se llama índice de impacto académico, y lo que mide es la influencia de la revista dentro de la comunidad científica. Los impactos académicos, estos índices, se miden por recuento de citas que reciben los artículos publicados en dicha revista. Si nosotros queremos sacar el índice de impacto que tenemos en 2025, pues lo que se mide es el número de citas que han tenido los artículos en los 2 años anteriores. Y eso da un número que posibilita la visibilidad del resto del mundo internacional académico. Mirad, aquí os he puesto una comparativa o algunas cosas importantes que nos van a diferenciar a partir de ahora, cuando iniciamos la indexación, entre una revista académica y una revista de divulgación. En este momento nuestra revista es muy importante, comarcalmente lo es todavía, pero aún no es una revista académica como tal. Requiere 2 factores clave. Uno de ellos es la indexación, que nos va a garantizar la visibilidad internacional, y el segundo es el arbitraje científico. Eso implica la revisión por pares ciegos, pero con garantía total de transparencia y de calidad editorial. Llevamos años que desde nuestra editorial trabajamos por pares ciegos, pero lo hacemos con un mecanismo que es a través de correos electrónicos y no es un mecanismo que las grandes bases de datos no digan que es un mecanismo limpio, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que trabajar en una plataforma especial que nos permita justamente tener un arbitraje científico claro y transparente. Nosotros vamos a utilizar para ello, para indexación, una base de datos que se llama ELIPlus, y para el arbitraje científico una plataforma que se llama OJS. Aquí la tenéis, ELIPlus, el European Reference Index for the Humanities and Social Sciences. ELIPlus es una base europea de revistas científicas de calidad editorial, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades, y ese va a ser nuestro primer paso. Va a ser el primer paso que tenemos para indexarnos en diferentes bases. Esta será la primera de ellas. Y después hemos elegido como plataforma el Open Journal System, OJS. Es una plataforma que permite la gestión editorial de total calidad. Agiliza la revisión por pares, mejora la experiencia de los autores y garantiza el rigor científico y sobre todo el cumplimiento de los requisitos que nos van a pedir las bases de datos. Fijaos, esto solo es el primer escalón, pero nosotros tenemos un largo recorrido, nuestra estrategia es una estrategia a largo plazo. Yo creo que prácticamente hasta dentro de 6 años no vamos a conseguir estar en todas las bases potentes internacionales, y os he puesto ahí algunas: ELIPlus, ESCI, NOAC, Latindex, seguro que muchos las conocéis, Cielo, por último Scopus o Web of Science, que sería nuestra finalidad, por decirlo de alguna manera. Fijaos, ahí tenéis la estrategia progresiva de indexación.
En los 2 primeros años nos vamos a dedicar a perfilar nuestras revistas, sobre todo nuestra estrategia editorial, para que podamos ser indexados en el ICLUS. Nos piden una serie de requisitos que con el ICLUS seremos capaces de conseguir. Prácticamente lo tenemos ya casi conseguido, pero el resto de las bases de datos son mucho más complejas, los requisitos son mayores, nos piden que los artículos estén publicados en inglés, al menos la mitad de ellos, que tengamos autores de todas las nacionalidades. Es decir, ahí hay un trabajo largo que hacer y por eso lo he planteado entre 2, 4 y 6 años. ¿Cuáles son los requisitos para indexarnos? Pues mirad, ahora mismo yo he hecho un cuadrante en el que podemos comprobar qué cosas estamos consiguiendo y qué nos queda por conseguir. Por supuesto tenemos un ISSN registrado, ya desde que estamos empezando a trabajar con JS, pues tenemos revisión por pares ciego, claro y transparente. Necesitamos un consejo editorial con afiliaciones institucionales visibles, una periodicidad clara, no podemos dejar de publicar como lo hacemos ahora, que es semestralmente. Yo recuerdo que hemos tenido alguna época de crisis económica en la que Almoraima se vino abajo y no pudimos publicarla. Pues uno de los requisitos más importantes es ese, que no podemos dejar de publicar. Bueno, ahí veis resúmenes en inglés y español, la transparencia editorial que le da la plataforma, y hay uno que no lo hemos conseguido todavía, y es el último, el 7º, que dice registro de autores con sus afiliaciones institucionales, preferiblemente externas. Es decir, si nosotros pertenecemos como investigadores a la Universidad de Cádiz, debemos de registrarnos como investigadores de la Universidad de Cádiz, preferiblemente antes como investigadores del Instituto de Estudio. Eso sería una de las cosas que nos van a mirar cuando nos indexemos. Por eso yo pido desde aquí que todos los que estamos, tanto lectores como autores como posibles revisores, se registren en la plataforma OJS. Tengo la solicitud de indexación preparada, pero tengo que tener mucho cuidado porque si no nos la aceptan, tendremos que estar 2 años más esperando nuevamente para volver a solicitarla. Eso significa que tenemos que andar con pies de plomo y cada uno de los pasos que demos que lo demos con seguridad. El que estéis todo registrado es una de las cositas que nos quedan por hacer. Bueno, y quiero ahora comentaros el esfuerzo que está haciendo el equipo editorial de la revista para poder conseguir esto. OJS es una plataforma a través de la cual podemos hacer todo. Es decir, nosotros nos registramos, nosotros podemos enviar nuestros artículos, el consejo editorial a través de esa plataforma los recepciona y podemos llegar hasta la propia publicación e incluso asignar un LOI, que es como el DNI digital del artículo, directamente para que después solo pase a la aplicación y sea la publicación. Llevamos meses trabajando en esto, pues desde antes de verano nos implicamos, prácticamente lo tenemos todo listo. Tengo que dar las gracias al director de la revista, por supuesto, porque desde que OJS empieza a funcionar, se planteó que Almoraima 64 sí o sí iba a pasar a través de esta plataforma. Eso significa que cualquier envío que queréis hacer ya no lo podéis hacer a través de los correos electrónicos normales, sino tiene que ser a través de esta plataforma. Justamente lo que estaba diciendo. Muy importante también que desde las secciones pues seáis capaces de seleccionar revisores. Necesitamos el que se haga por pares ciegos, significa que cada uno de los artículos que nos lleguen, personas expertas, al menos 2 de ellas, van a evaluar la calidad que tiene el artículo. Y de forma totalmente anónima, no van a saber de quién procede, por eso se llama de pares ciegos. Todos vosotros prácticamente sois especialistas en algo y cuando registréis en la revista podéis decir cuál es vuestra disciplina de especialidad, en que sois expertos, por si tenéis que hacer algún tipo de revisión en los artículos de Almoraima. La indexación es un proceso largo, ya os he dicho que al menos 6 años, que requiere paciencia, pero que al final nos va a dar un reconocimiento internacional
que merece la calidad académica que tiene Almoraima. Fijaos, Almoraima fue una revista de este tipo, era una revista, bueno, pues era monotemática, dependía de las jornadas que teníamos, y al principio fue una revista local, recuerdo hasta el 47 fue así. Algo muy importante ser una revista local, porque la identidad territorial que tiene es una fortaleza que nos van a tener en cuenta cuando solicitemos la indexación. Es algo muy importante. Mirad, esta es Almoraima 50. Sigue siendo una revista ahora multitemática, cambió completamente el diseño que tenía y nos vamos a convertir ahora en una nueva Almoraima. A partir de Almoraima 64 vamos a tener una Almoraima local. Eso significa que aunque los temas que traten sean temas comarcales, porque eso consiste en nuestras investigaciones, vamos a hacer publicaciones con tal identidad que van a tener una proyección internacional. Significa que investigadores de México, investigadores de Noruega van a poder trabajar con nuestros artículos y citarlos de forma que vamos a estar en todas partes. Hasta ahora solo estábamos en nuestra web, era un mecanismo evidentemente de recoger información para investigar, pero estábamos solamente en una zona local. Y bueno, y ahí tenemos un nuevo Almoraima, que ese será un nuevo formato que no conocemos y que ahora mismo sé perfectamente que el director de la revista pues está intentando descubrir de qué manera podemos lanzar Almoraima 64 con un nuevo ideario y también con una nueva imagen. Si queréis registrar, ahí tenéis vuestro QR y solo tenéis que capturarlo y os podéis registrar cuando queráis. Y poco más. Muchas gracias a nuestra ponente. Y antes de clausurar este acto y pasar, que tenemos una copa en nuestro hall de entrada, me gustaría pasarle la palabra a Eduardo, que os quería comentar. Sí, bueno, también agradecer a Palma el trabajo que ha hecho, que es fundamental, y a Manuel Recio, catedrático de Ecología de Córdoba. Carlos Riera me acaba de recordar una cosilla por aquí por WhatsApp, que es cierto, un tema humano. Muchos de vosotros, creo, por lo menos que os movéis en el mundo de la naturaleza, conocíais a Fernando Barrios, fotógrafo de la naturaleza, fallecido recientemente, miembro de la sección 10ª. Nada, tener un especial recuerdo hoy para él. El día 6 tenemos la reunión de nuestra sección y tendremos un recuerdo más especial. Y bueno, aquí hay gente que lo conocía mejor que yo, pero bueno, la huella que ha dejado es grande en su famosa publicación de Nómadas del Estrecho. Y luego aquí presentamos un trabajo que hizo en Almoraima en los años 80, que lo tenía en un cajón sobre el vencejo café, y lo pudimos publicar y sacarlo a relucir. Y aprovechamos para hacer un homenaje, muchos de vosotros hablasteis ya que es un homenaje, ¿no? Una persona de una gran calidad humana y muy sencilla, ¿no? Dicen que la sencillez es la sal de la perfección, nada más.